Desde mi cuarto de 12 metros cuadrados, a los 15 años, viviendo sola por primera vez, me preguntaba por mi corto, pero a la vez muy largo recorrido por el mundo, por mi historia. Me preguntaba por qué hay unas que se viven en un solo sentido y casi todo resulta predecible. En cambio otras se construyen alrededor de la incertidumbre total, del caos y la soledad. Mi vida hasta ese momento pertenecía a esta segunda categoría. No era filosofía, era flagelo. Me dolía tanto la pregunta que no llegaba a lanzar una respuesta, porque estaba en posición fetal sobre mi colchón en el piso. El tiempo, la memoria, el destino, el poder, la soledad, el conocimiento, el amor, la violencia habían convertido mi condición humana en el perfecto abandono. No solo de mi familia, también de la sociedad, porque nunca les dije que la libertad sabe a pan duro y agua fría cuando no tienes con quién compartirla. Me imaginaba vivir sola como ganar, puerta con cerradura, nadie que me grite, nadie que me marque las horas de llegada, no ver a nadie pasado en drogas y alcohol, no ver ni sufrir más la violencia. La realidad fue un colchón en el suelo, facturas que no alcanzaba a pagar y un silencio tan grande que por las noches le hablaba a la nevera rota para no sentir que desaparecía. Y desaparecía. Empezaba a desaparecer. Mi trabajo era con Raúl, el ex jefe de recursos humanos que me había despedido y luego vuelto a contratar como asistente personal de su nueva empresa pequeña, un micromercado. Ahí trabajaba de cajera, de acomodadora, de mensajera, en fin, de todo. Incluso de trofeo, porque los jueves el dueño recibía la visita de sus amigos y bebían unas cervezas. En su pequeña oficina le gustaba hacerse al gran multimillonario. Me hacía atenderlos como si fuera mesera, edecán y no sé. Les daba a entender con groserías que yo era su amante. No entendía porque durante la semana era todo menos sociable conmigo. Solo me miraba fijamente incomodándome. Al principio pensé que Raúl era un salvador. Los detalles que no reconocí entonces. Siempre me preguntaba por las conversaciones que tenía con Marcelo, el viejo millonario que intentó seducirme. ¿Cómo lo sabía? Con el tiempo me di cuenta de que no solo me observaba cuando estaba frente a frente, también lo hacía por las cámaras. Logró que confiara en él, porque usó un discurso paternal la primera vez. Al poco, siempre me pedía que le contara detalles de cuál fue, y era en ese momento mi relación con Marcelo. También detalles de nuestras conversaciones. Siempre cuando se acercaba a mí en esos momentos, sentía su emoción no de protección, sino de codicia. Yo me hacía la tonta, tenía techo, tenía sueldo. No podía permitirme ver lo que tenía enfrente, y ya no podía volver a casa, porque mi ausencia les permitió mudarse a un cuarto aún más pequeño y por tanto, más caótico. El acoso no fue gritos al principio, fue toques en la cintura cuando pasaba por su lado, comentarios sobre lo mujer que me estaba poniendo, exigencias de quedarme hasta las 10 de la noche para terminar unos papeles que luego nunca existían. Un día me encerró en el almacén, me agarró de las muñecas y me dijo que si no le agradecía la oportunidad que me había dado, me denunciaría por mentir sobre mi edad para ganar ese trabajo y me mandaría a esa residencia con la que me habían amenazado antes. Esa es una de las razones por las que en esa etapa de mi vida cuestionaba todo con mucho dolor. Lo que me ocurría no pertenece únicamente a la vulnerabilidad de una chica. Constituye una representación de lo que atraviesan todas las mujeres en diferentes escenarios y tiempos de su vida. Es una vulnerabilidad de todas. Ahora, desde la perspectiva del tiempo, comprendo que ese fue el comienzo de un fenómeno que se repitió constantemente para mí. Los acontecimientos pues parecen regresar una y otra vez bajo formas diferentes. Ese tipo de hombres vuelven a repetirse, y mis reacciones también, hasta que logré romper el patrón. Los comportamientos reaparecen en cada cambio nuevo. Los errores parecen transmitirse como si formaran parte de una herencia invisible. Cuando creía estar construyendo una historia completamente nueva, poco a poco terminaba recorriendo un camino extraordinariamente parecido al anterior. Aterrada en el almacén, usé mi poder por primera vez sin sentir culpa. Me concentré en su pecho, en su respiración, y le metí un miedo tan grande que se soltó de mí de un tirón. Se agachó en el suelo y empezó a temblar como un niño. Salí corriendo. Esa noche fue cuando en posición fetal lloré hasta las 3 de la mañana. Incluso me preguntaba si yo fui capaz de transmitir eso, o simplemente el tipo tuvo miedo de una denuncia. Al final no renuncié, al día siguiente volví, porque no tenía a dónde ir. Cargaba conmigo una pizca de valor, una regalada por el que menos esperaba, Marcelo. Le había escrito cuando mis lágrimas se secaron. No tenía a quién más quejarme, a quién más contarle, nadie más que me pueda simplemente escuchar. A partir de ese momento, quien había intentado manipular
para rechazar nada ni a nadie, y empecé a jugar con Raúl bajo su propio juego. Cada vez que se acercaba demasiado, porque para mí no había pasado nada, se lo demostré inventando historias con Marcelo. Entonces a la par le metía un poco de ansiedad y un poco de comentarios sobre mi edad y los celos de Marcelo que, aunque en la cárcel, seguía siendo alguien poderoso. Cada vez que Raúl me pedía algo indebido, le hacía sentir culpa de la que no podía deshacerse en días, pues además de mi concentración le daba comentarios de sus hijas. Me di cuenta de que mi poder y mi inteligencia no servían solo para que no me abandonaran, también para sobrevivir en un entorno hostil y de abuso, servían para que no me tocaran. Pero cada vez que lo usaba, una parte de mí se volvía más cruel, porque cada vez tenía más fantasías, haciendo un precario equilibrio para resistir, porque la otra opción era vivir en la calle. Lamentablemente la situación estalló de la peor forma posible, y yo perdí los restos de mi inocencia. Hasta hoy me duele. ¿Quieres saber qué sucedió? Sígueme.